Voy a hacer dos lecturas. La primera quiero que me sigas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, y luego me voy a ir a donde hemos estado nosotros meditando, que es la profecía de Miqueas, y allí vamos a estacionarnos, ¿verdad? De allí va a ser ahí vamos a poner nuestra tienda de campaña para estudiar qué dice la palabra del Señor, pero por lo mientras vamos a leer unos cuantos versículos de Mateo capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Por favor, Mateo 2, del 1 al 7, sígame allí y luego vamos a ir a Miqueas capítulo 5. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Vaya a Miqueas capítulo 5, por favor. Y voy a leer desde el versículo 1, pero hasta el versículo 6. ¿Ya lo tiene Miqueas? Está más complicado, ¿verdad? Yo lo sé. Miqueas 5. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con la espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu escritura nuevamente. Bendícela y que traiga el fruto para el cual enviaste. Amén. Tome su lugar, por favor. Yo ya eché a andar aquí mi reloj, porque si no lo echo a andar, hermanos, tenemos tela para cortar largamente. Y el espagueti, ¿qué le puede pasar? Bueno, se fríe, ¿verdad? Se me hace que ya está frío, pero bueno. Y el pollo, pues ese se ha de calentar porque ya está también frío, creo. No sé. Bueno, le pase lo que le pase. Hay mucha tela para cortar y más vale que nosotros echemos a andar el estudio de esta noche de la palabra del Señor. Yo le llevé a Mateo capítulo 2 y usted bien sabe por qué. Mateo capítulo 2 es una lectura que se hace mucho también en estas fechas, porque recuerda la visita de aquellos sabios del oriente, muy probablemente caldeos, muy probablemente de Babilonia, pues, que llegaron a donde estaba el Señor. Y por los detalles del texto, no voy a entrar a ellos demasiado tiempo, pero por los detalles del texto entendemos que ellos no llegaron la noche del nacimiento del Señor, aunque algunos dramas anacrónicos así lo muestren, ¿no? Algunas representaciones que se hacen ponen allá los pastores junto con los sabios, también llamados magos, pero no parece haber sido así, puesto que dice la Escritura que llegaron a la casa, o sea que ellos ya estaban asentados, no estaban de paso en el establo. Así que ellos ya estaban asentados, ya debió haber tenido algún tiempo del nacimiento del Señor. Hay quien calcula unos 2 años, pero yo le llevé allí al Evangelio de Mateo, porque allí está el cumplimiento de lo que dice Miqueas. Cuando llegaron los sabios a Jerusalén, ellos sí se fueron con la finta. Pues si es rey, debe de nacer en la capital, debe de ser el hijo de algún dignatario, entonces, pues vamos, ¿verdad? Vamos a donde se supondría que debería estar,
ahí llegaron a preguntar, y entonces Herodes, que era idumeo, edomita, descendiente de Esaú, hombre impío, hombre salvaje. De hecho, para que vea que no exagero, esto lo he leído en otros comentaristas, pero el hermano Justo González, en el librito que he estado mencionándoles una y otra vez y que he recomendado ampliamente, él dice: era más seguro, tenía más probabilidades de subsistir un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos. Hombre sanguinario, despiadado, que no conocía el afecto natural y que estaba por mantenerse en el poder, dispuesto a hacer lo que fuera. Así que cuando llegan y le dicen, pues que ya nació un rey, no me digan. Hable de agitar el avispero. Conocí a un joven, ¿verdad? Que de esos jóvenes intrépidos que le hacen a todo. Y era bueno con la resortera y me dijo: ¿ves ese panal que está allá? Digo, sí. Pues un día que saco mi resortera dije, sí le doy. Y sí le di. Pero así como pegó la piedra, salió una abeja aquí, se me clavó en la nariz. Pues haga de cuenta que a Herodes le dieron una pedrada y le agitaron el avispero. Hombre desalmado, despiadado, que en respuesta de haberse visto burlado por los sabios, por estos que llegaron a preguntar por el rey de los judíos, aunque ya no llegué yo para allá, ¿verdad? Para el resto de la lectura, él les dice, pues díganme, cuando le encuentren vengan y díganme, para que yo también vaya y le adore. Y algunos Herodes en la historia de las iglesias han hecho bien este papel, y lo han dicho con mucho sarcasmo, y llenan sus palabras de veneno, para que yo también vaya y le adore. Así usted puede ver algunos videos, si quiere luego le enseño algunos de buenos Herodes que han interpretado esto. Cuando ellos se vieron avisados por parte del Señor que regresaran a su tierra por otro lugar, y José tomó a su familia y se los llevó a Egipto, al verse burlado se enfureció y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Por eso dicen de 2 años, más o menos habían pasado 2 años. De 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Hombre desalmado. Mire que mandar matar niños, infantes. Bueno, hoy en día hay muchos Herodes, yo lo sé. Abundan. Reclaman sus derechos de tener una vida matando otra vida. Pero este Herodes en particular representa bien a los gobernantes del tiempo de Miqueas. Tenemos 4 semanas con esta ya, yendo a Miqueas a empaparnos de su mensaje, y creo que usted ya habrá leído más de una vez esta profecía. Habrá visto que Miqueas habló en tiempos de gobiernos detestables, injustos, corruptos. Le voy a dar algunas muestras para refrescar su memoria. Él habló contra la rebelión de Jacob y habló de no es Samaria, cual el lugar alto de Judá, no es Jerusalén. Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, es decir, la capital del reino del norte. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los pecados que cometieron los judíos para que el Señor lance una advertencia tan grande? Bueno, ¿qué le parece esto? Miqueas capítulo 2, versículo 1, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Aquel que peca deliberadamente, aquel que hace el mal simplemente porque puede. Roban al dueño y a su casa, al hombre y su heredad. ¿No había dicho el Señor, no robarás? ¿No era parte de los 10 mandamientos? Miqueas 2:6, no profeticéis, dicen y profetizan, aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. Cerraron sus oídos a la palabra de Dios. ¿Qué le parece este? Si un hombre andando
tras el viento y la falsedad hablara mentiras, diciendo, os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Prestan sus oídos a gente que les diga lo que quieren oír, que les hable de abundancia, de prosperidad. ¿Qué le parece? Miqueas 3:1, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, ¿no os corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Gobierno corrupto. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Estoy leyendo Miqueas 3:5, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca dicen guerra santa. Falsedad, corrupción, impiedad, falta de reverencia hacia las cosas divinas para hablar en nombre de Dios con tal ligereza que al que les pagaba le decían algo bonito y al que no le pagaban le decían algo feo. Sus jefes juzgan por soborno, este es Miqueas 3:11. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Corruptos hasta los tuétanos. Fíjese, porque esto suena raro para el pueblo de Israel. Estoy leyendo ahora en el capítulo 5, el versículo 2, exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivino. ¿Cómo? ¿Los judíos con hechiceros y adivinos? Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. ¿Ídolos? Pilares tallados, grandes monumentos. Arrancaré tus aceras en medio de ti y destruiré tus ciudades. Idolatría. Vean lo que dice ahora el cambio de voz. En el capítulo 6, el versículo 8. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Es todo. La nota de final, como esas obras musicales donde todo es oscuridad y tristeza, pero al final sale la luz. Escuchen. Miqueas 7:18, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. En tiempos de Miqueas, los gobernantes eran sumamente corruptos. Los líderes espirituales eran irreverentes, impíos, no tenían ningún tipo de respeto hacia Dios o las cosas de Dios. En tiempos de Miqueas, el pueblo se había hecho de ídolos, le habían dado la espalda a Dios y se habían buscado algo en que creer. No es de extrañar que en tiempos de un rey tan despiadado, un tetrarca, uno del que tenía la cuarta parte del gobierno, llegara el Mesías. El contraste de un gobernante con otro. Un corazón despiadado con el más tierno de los corazones. Un hombre salvaje contrastado con el más sensato de todos los hombres. El más cabal y lleno de sabiduría. Ahí fue cuando nació el Señor. Ahí fue cuando se cumplió Miqueas capítulo 5. Que si usted regresa al versículo 1 que estábamos viendo el domingo anterior, dice el versículo 1, agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y dijimos, ese versículo 1 está hablando del futuro cercano de Miqueas, más o menos 100 años de diferencia. Y eso de que herirán en la mejilla al juez de Israel
dijimos, fue Sennacherib, un acto de humillación. Herir en la mejilla era dar una bofetada. Una bofetada, bueno, depende de quién la dé, pero no mata, ¿verdad? Más bien es una humillación, es un reproche. Y a Sennacherib le hicieron ver cómo degollaban a sus hijos y luego le sacaron los ojos. Pero el versículo 2 tiene que ver con el futuro distante, futuro que todavía estaba por suceder. Versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata. Esa es tierra conocida para nosotros porque en nuestro paso por Génesis hemos hablado de Efrata. Ya hasta se lo recordé. Efrata, que también tiene que ver con el nombre de Efraín y que significa ¿qué? Fértil. Fértil. Una tierra fértil donde los pastores ya incluso en el tiempo del Génesis, en días de Jacob, llevaban a sus ganados allí a pastar, a sus rebaños de ovejas a pastar, porque había tanta hierba que allí se podía, había para todos. Es más, allí construyeron una torre, ¿se acuerdan a la que se hace referencia en el capítulo 4? Una torre donde los pastores se podían subir para ver a lo lejos sus rebaños, porque era una extensión muy grande de tierra, muy, muy fértil. Por eso es Belén Efrata. Belén quiere decir, exacto, casa de pan. ¿Y cómo no iba a ser casa de pan? Pues si allí había fertilidad para sembrar trigo y producir pan. Casa de pan en tierra fértil. Pero tú, Belén Efrata, allí en ese lugar dice: aunque eres pequeña entre las familias de Judá. En el Evangelio de Mateo la referencia es un poquito diferente, pero no cambia el sentido. Allá dice: no eres la más pequeña, haciendo énfasis en la grandeza del que habría de nacer allí. Alguna ocasión, en un pueblo muy famoso por los héroes nacionales que han nacido allí, le preguntaron a un guía de turistas: oye, ¿cuántos grandes hombres han nacido aquí? Y el guía de turistas, muy sabio, le dijo: ninguno, han nacido puros bebés. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesús sí es un gran hombre. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, un pueblecito, apenas pequeño. El himno dice aldehuela, ¿verdad? De aldea, lo que le sigue más chiquito, pues, aldehuelita. Hay una aldea chiquitita. Un pueblito tan pequeño entre las familias de Judá. Ahora, usted y yo sabemos, esto es profecía en formato de poesía, ¿verdad? Y así encontramos, por ejemplo, salmos proféticos, mesiánicos. Entonces, aunque son poesía, su mensaje es profético. Sin embargo, al ser poesía, sigue la estructura poética, las claves de la estructura poética, que son ir diciendo una frase y complementando, contrastando, etc. Aquí usted tiene que ver que dice: eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. La forma en que están puestos uno tras de otro esas frases hace ver que la importancia del lugar no es por el lugar en sí mismo, sino por el que había de nacer allí. Y por los siglos, hermanos, estamos en el año 2019, casi a centavos del 20, si Dios quiere. Y seguimos hablando de Belén. Y seguimos hablando de Belén. No por el sitio, sino por quien nació allí. Dice: el que será gobernante en Israel. Imagínense en tiempos del profeta Miqueas. Por cierto, voy a decir algo. Mientras que preparaba mis notas ahora en la semana, no sé qué día habrá sido, pero le decía a mi esposa: ¿quieres escuchar los pecados de los judíos en tiempo de Miqueas? Y le leí la listita ahorita, que, bueno, incluso con más, ¿verdad? Que les leí ahorita. Y me dice: ¿no es México? No es México, espérate. Donde el pueblo anda lejos de Dios, donde es fácil prestar atención a mensajes que no son provenientes de la boca de Dios, como sí es la Biblia. Imagínense en ese tiempo y que se escuche: va a salir un gobernante que es muy diferente. Ahora, quiere la primera característica, se la tengo que decir, porque dice aquí: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel.
La palabra que está traducida ahí como salir es la palabra que se utiliza para hablar del éxodo, de la salida, de la manifestación. Mientras que el pueblo de Israel estaba enclaustrado, estaba encapsulado en la tierra de Egipto, el Señor tuvo que abrir paso para ellos por medio de Moisés, para ser librados de un imperio que fácilmente los hubiera aniquilado si le hubieran entrado a los golpes. Pero tenían al Señor de su lado y el Señor los sacó de allí. Esa misma palabrita es la que se utiliza aquí para hablar de ti me saldrá. Dios hará venir. Este gobernante vendrá por la mano de Dios. Por el poder de Dios se manifestará. Pero espere, se pone todavía más bueno. Dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Primera frase. Segunda frase, desde los días de la eternidad. Tiempos antiguos y luego menciona eternidad, o sea que este gobernante no es que vaya a venir a existir a partir de aquí. Es que se va a manifestar, es que va a nacer, pero él ya vive. Por supuesto, nosotros lo entendemos, pero piénsenlo en tiempos de Miqueas. No es que va a nacer apenas, es que ya está, y escuche, y sus orígenes, otras versiones dicen, y sus salidas. Algunos van pues por lo que había dicho, ¿verdad? De ti me saldrá. Sus orígenes, sus salidas, se lo voy a poner de esta forma. Y se ha estado manifestando en la historia desde la eternidad pasada. Este gobernante no ha estado quieto, no ha estado sentado esperando el momento de entrar en acción. No es como deportista que pues está en la banca, ¿verdad? Hasta que se le llame y pues hace su calentamiento y luego entra. No, este ha estado interviniendo en la historia de la humanidad una y otra vez. Pero ahora está a punto de abrirse su acto donde Él vendrá a poner los pies en esta tierra por mucho tiempo. Sus orígenes, sus salidas. Y tengo que explicarlo, y si no paso de aquí me disculpa, ¿va? Cristo Jesús, antes de nacer en Belén, ya se había estado manifestando en la historia. Una y otra vez. La primera ocasión, ¿cuál fue? La creación. Pastor, pero ya pasamos por Génesis 1 y... Bueno, yo me acuerdo que sí se lo mencioné, digo, si no se acuerda se lo recuerdo, pero sí se lo mencioné. Porque el Nuevo Testamento nos dice dónde estaba. Y en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo refiriéndose al Señor Jesucristo. El gran discurso de Dios vino a hacerse un bebé que no podía al inicio decir una sola palabra. El gran discurso de Dios, la más clara palabra de Dios, es más, la palabra final de Dios, del Señor Jesucristo. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor ya estaba interviniendo. Sus orígenes, sus salidas, casi como si en la mente del profeta Miqueas estuviera diciendo, pero de su lugar de gobierno ha estado saliendo para incursionar en la historia de la humanidad. Una y otra vez desde la creación. Sus orígenes son desde la eternidad. Ojo con esa palabra, me gusta más salidas, les soy sincero. Aunque la Biblia de los Apóstoles dice aquí orígenes, no me gusta tanto porque hay quien se puede confundir diciendo, es que sí tuvo origen. Cristo es eterno. De hecho, es el mensaje de lo que está diciendo aquí. No que tuvo principio, sino que desde la eternidad pasada ya había estado interviniendo una y otra vez. Y podríamos citar muchas otras ocasiones. ¿Qué le parece a Abraham? ¿Ok? ¿Se acuerda? Llegó una comitiva de 3 personas, de los cuales a uno de ellos Abraham se refirió como Señor. Y los otros 2 fueron ángeles que prosiguieron su camino a destruir
Sodoma, Gomorra. ¿Y la ciudad de quién? ¿A dónde se fue? Lot. Pero estaba en el plan. Recuerda, sus orígenes son desde el principio. Se ha estado manifestando una y otra vez. No resisto llevarle a este está fenomenal, pero va a tener que ir al libro de Josué. Recuerda lo que sucedió. Preparándose para la batalla, llegó un hombre con Josué. Recuerda lo que le dijo: yo soy el príncipe de los ejércitos de Israel. Una y otra vez a lo largo de la historia, el Señor ha salido a pelear por su pueblo. Una y otra vez, este gobernante había estado interviniendo en la historia. Es más, para finalizar este recorrido, voy a resistir llevarle a todas las teofanías que habla el Antiguo Testamento. ¿Qué son las teofanías? Apariciones de Dios en el Señor Jesucristo. Podríamos ir con los padres de Gedeón. Podríamos ir con Daniel, al libro de Daniel y sus amigos allí en el horno de fuego. Ahí está uno, dijo el rey, que tiene toda la pinta de ser hijo de Dios. Sus orígenes son desde la eternidad. ¿Quiere ver qué tanto ha estado defendiendo, protegiendo, cuidando este gobernante a su pueblo? ¿Quién es este que viene de Edom? Y este lo leí el domingo pasado, Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Y cada vez que el pueblo de Israel iba enfrentando a un enemigo, el Señor salía a pelear por ellos, y la Biblia lo dice así: y el Señor peleaba por ellos, y el Señor peleaba por ellos, y el Señor peleaba por ellos. Sus orígenes son desde el principio. Ha estado manifestándose en la historia de la humanidad una y otra vez. Pero desde la perspectiva de Miqueas, venía el momento en que este gobernante iba a incursionar en la historia y abrir un lapso de alrededor de 33 años para el acto más grande que la humanidad estaba esperando. Que viniera uno nacido bajo la ley, pero que cumpliera la ley. Que viniera uno nacido de mujer para salvar a todos los que nacen de mujer. Que viniera el Hijo de Dios a vivir una vida perfecta por todos los que nunca pudimos ni podremos vivir una vida perfecta. Que viniera a morir en pago de los pecados de todos aquellos que alguna vez creíamos en su nombre. Que viniera a resucitar por los que solo pueden morir pero no pararse de la muerte por sí mismo. Que viniera a dar la esperanza de vida eterna y la salvación que solo haya en su nombre para el que cree, si tan solo cree. Tendría que venir a cumplir lo que estaba escrito desde la eternidad pasada. Me encanta hablar de esto y usted lo sabe. El apóstol Pedro escribió que allí en la intimidad de la Trinidad, cuando no había cielo ni tierra ni hombres, pero ya estaban en el plan, allí se decretó algo: que el Hijo de Dios vendría a vivir, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera lo que dice Génesis, Cristo ya estaba preparado, estaba dispuesto, estaba puesto aparte. Era la decisión de Dios que su Hijo vendría a este mundo
pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Otra referencia de que ya estamos en los últimos tiempos. Por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde la perspectiva de Miqueas, este gobernante había estado brevemente interviniendo. Ahora vendría a abrir el capítulo que consumaría la redención de todos los creyentes. ¿Y saben qué es lo fascinante? Que nosotros hoy estamos celebrando que eso tuvo ya lugar. Y como dije en uno de los párrafos que leí hace rato, y al cumplirse todas esas promesas y profecías, levantaron una nueva ola todavía más grande de promesas y profecías que nosotros estamos anhelando. Que casi como Miqueas podríamos decir sí, y se ha manifestado brevemente, pero estamos esperando que venga a imponer su reino. 1000 años, y luego en un chasquido acabe con Satanás, y luego inicie la eternidad futura para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, dice Miqueas, Él os abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Es interesante que Miqueas utilice estas palabras, porque yo le he dicho que Miqueas fue contemporáneo de otros 2 profetas cuyas profecías están registradas en la Biblia. ¿Cuáles? Exacto. Oseas, yo dije, tiene que empezar con I. Isaías, a menos que le invente allí. Y Abdías. Isaías. Bueno, es interesante eso, porque Isaías dio una profecía que dice así, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, el hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ya Isaías hablaba de un niño, y también hablaba de, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz, pero ¿se está refiriendo a la primera venida o a la segunda venida en Miqueas? Bueno, hay 2 posturas al respecto. Ahorita le digo cuál es la inspirada. No es cierto. Ahorita le digo cuál es la que me inclino y por qué. Primero le digo cuáles son las 2. La primera es que cuando Miqueas habla de que Él los abandonará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, hay quien dice eso se refiere al nacimiento virginal del Señor. Bueno, en el contexto puede caber, porque está hablando de Belén y demás. Puede caber. El contexto le da espacio. Pero también le da espacio al lenguaje figurado, como el que encontramos, no en relación y en ocasión de la primera venida del Señor, su nacimiento de una virgen en Belén, sino en ocasión de su segunda venida. Le voy a decir por qué, y aquí va a tener que acompañarme a Apocalipsis capítulo 12, porque en Apocalipsis capítulo 12, si usted, yo le recomiendo, ¿aquí estamos hoy a 21? 22. Este niño va adelantado a su época, qué bueno. Estamos a 21, ¿verdad? A 21, hermano, no te preocupes, un error cualquiera lo tiene. Estamos a 21. Pues todavía le da chance de leerse Apocalipsis, siquiera unas 2 veces, ¿no? Es como una semana para el fin de año. Bueno, aquí le va. En Apocalipsis, capítulo 12, usted encuentra un paréntesis donde de manera poética se resume lo que se está hablando en el resto del libro. Apocalipsis capítulo 12 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Un segundo. La Iglesia Católica interpreta esto como María, y así la representa. Usted ve una figura de la Virgen, así le ponen: el sol, la luna debajo de sus pies, corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pero siga leyendo.
para que vea que no es María. Entonces apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Este es Satanás, y se le pone lo despiadado por el color rojo. Es un dragón, para hablarnos de un ser poderoso, pero también malvado. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. La referencia no es a María. Y no es el tiempo en que María estuvo en Egipto, porque para este momento ya no tiene al hijo. ¿Se fijó? Que el hijo ya fue arrebatado. ¿De quién está hablando? Está hablando de la nación de Israel, como de una mujer que Dios utilizó para traer al mundo a su hijo, que durante 3 años y medio será perseguida ferozmente por el anticristo, pero que Dios le llevará a un refugio y no permitirá el exterminio total de los judíos, ni siquiera con toda la furia de Satanás, porque Cristo tiene que venir a ocupar el trono de su padre David y reinar sobre su pueblo y sobre todos los pueblos, pero entre ellos tiene que haber judíos. Entonces, 2 posturas diferentes. ¿De quién habla Miqueas? ¿Habla de María en su concepción o habla de la nación judía como el medio humano que Dios ocupó para depositar a su hijo en la historia? Bueno, aunque el contexto de Miqueas 5 nos da espacio para pensar, tal vez sea María. Fíjese bien lo que dice Miqueas, capítulo 5, en la segunda parte del versículo 3. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. La unificación de la nación judía. Eso no ocurrió. Eso está por verse. El regreso de la nación judía, de toda la nación judía a su tierra, no ha ocurrido. Siguen dispersos. Todavía no se han reunido. Se reunirán cuando Cristo regrese a gobernar esta tierra. Por eso es que me inclino más a decir, cuando habla de la que ha de dar a luz, se está refiriendo a la nación judía. Él los abandonará. Sí, tendrían que sufrir la distancia. No como si los abandonara sin cuidarse de ellos o para siempre, sino como un acto de disciplina de parte de Dios, dando espacio para que el Evangelio también llegue a nosotros los gentiles. Esta profecía de Miqueas está llena de referencias a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y Él se afirmará y pastoreará su rebaño. Y Él se pondrá de pie, firme, inconmovible, y pastoreará su rebaño. Fíjense, porque vienen dos palabras que contrastan. Dice, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Eso contrasta con la imagen del pastor. Y no porque los pastores, hermanos, fueran tiernos e indefensos. Mire, vemos al pastor David, ¿verdad? Rey David, con su lado poético y demás, pero también era hombre duro. Cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué le dijo? Hombre, pues ¿qué dijo allí en esa ocasión? Pues si el Señor me ha librado del león y del oso, ¿cómo no me va a librar de ti? Que el único que tienes es estatura, man. Claro que me va a librar de ti. Gente fuerte. Pero pareciera que aquí, el hablar de Él los pastoreará, habla de un cuidado tierno, una procuración del bienestar del rebaño, y luego lo contrasta diciendo, con poder, con el poder del Señor. Un pastor fuerte. Y además con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y a lo mejor, ¿cómo
¿Cómo es pastorear con majestad? Sí, con poder, pues sí, que los proteja, pero ¿qué es eso de pastorear con la majestad del Señor? Bueno, pastorear con la majestad del Señor tiene que ver con su solemnidad y con que va a ser imponente. Su sola presencia bastará para que todo el mundo le siga. Piensen esto, porque si usted lo desconecta de los evangelios se me va a perder. Cuando el Señor se paró allí junto a la orilla del lago, también llamado Mar de Galilea, y le dijo a aquellos hombres, síganme. ¿Qué dice la Escritura? Y dejando todo, le siguieron. ¿A poco así nada más dejas tu modo de vivir, tu trabajo, tu todo para seguir a cualquiera? Pues no. Tan imponente que dejándolo todo le siguieron. Seguir a este gobernante, seguir a este pastor, será natural para los creyentes. Es imponente. ¿Cómo no? ¿Cómo te resistes a un hombre que es todo amor, que es todo gozo, que es todo paz? Y es tan paz que en el versículo 5 dice, y Él será nuestra paz. Él los pastoreará con poder del Señor. No hay nada que Él no pueda hacer por su rebaño, pero también será imponente, será irresistible y permanecerá. Uf, qué palabras. ¿Recuerda usted la carta a Filadelfia y la promesa a los creyentes? Perdón, hermanos, vengo lleno de citas que he leído, pero no se les puede llevar porque no salimos. Sí se nos termina enfriando el espagueti, calentando los refrescos. ¿Qué le dijo el Señor? La promesa a los creyentes de Filadelfia. Y ustedes van a ser como una columna en el cielo. Es decir, ya nadie los va a mover de allí. Era zona sísmica. Ellos, como nosotros, sabían lo que es agarrar lo primero que encuentres y sal corriendo de tu casa. Ellos sabían de esas cosas. Y la promesa es, ya no van a tener que andar así. Van a vivir para siempre. A un pueblo que ya había sido en el norte conquistado y que estaban a 100 años de que el sur fuera conquistado, el Señor les dice, y ya no van a salir, van a permanecer. Nadie los va a sacar de su tierra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Porque este gobernante que se ha estado manifestando ocasionalmente en la historia, ahora va a venir a abrir un gobierno del cual nadie le va a revocar, que nadie le va a quitar, y los suyos, sus protegidos, jamás nadie los va a expulsar nuevamente de su tierra. Y aquí voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le parece fascinante como embudo los versículos de la Biblia capturan a otros y nos ayudan a entender? Y ahora casi le puedo decir que la siguiente vez que vaya a Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, va a pensar en Miqueas y permanecerán. Iré a preparar lugar para vosotros y van a permanecer. De ahí nadie los va a sacar, porque Él se va a engrandecer. Versículo 5, y Él será nuestra paz. Se lo voy a leer otra vez porque necesito que vea el sentido de la personificación. Él es la paz. Mientras Él viva va a haber paz. Mientras Él esté presente no va a haber conflictos, ni temores, ni inseguridades. Él será la paz. Es una desgracia, hermanos, que casi si pido que levanten la mano, no lo voy a hacer. Pero si yo pidiera que levanten la mano, ¿quién ha escuchado cómo suena un balazo? Estoy seguro que casi todos en este grupo la levantan. Bueno, viene el día en que Él será nuestra paz. Mientras Él viva, no habrá quien
ponga en riesgo la seguridad. La paz estará personificada en él. Su persona transmitirá, pero su gobierno impondrá una paz que nadie va a poder quebrantar. Y él será nuestra paz. Cuando el asirio, uno diría aquí, bueno, pero es que el asirio ya había invadido Israel. Bueno, aquí el asirio se está utilizando, no porque como nación existan o existirán en el futuro, sino se está utilizando para hablar de todos los enemigos del pueblo del Señor. Es una manera de hacer referencia a los enemigos del Señor. Cuando el asirio invada nuestra tierra, en tiempo de Miqueas se le hubiera dicho, como ya ocurrió en el norte. Y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Bueno, el gobierno mexicano acaba de anunciar las medidas que tomará para combatir la inseguridad. Y yo no escuché que dijeran, vamos a poner 7 pastores. ¿Cómo 7 pastores? Porque la paz será tanta que no se necesitará gente armada. Pastores. Y mira, aunque los pastores, y acabo de decirlo, era gente que también tenía que tener algo de valor, gente atrevida que pudiera defender de algunos depredadores naturales de los rebaños. Eran labores que hasta el más chico de una casa podía hacer. No por eso andaba David cuidando ovejas. No le habían dado ese trabajo. Pues tú vete ahí a entretener con las ovejas. Pues sí, ¿verdad? Había quien tenía que enfrentar depredadores grandes, pero no era siempre. Por eso suficiente será con pastores. Y si el 7 es número de plenitud, dice, y hasta 8 príncipes, 8 delegados del Señor. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada. Otra vez, la tierra de nuestros enemigos. Se podría entender de esa manera, la tierra de Nimrod. ¿Se acuerdan de quién era Nimrod? Espero que sí, hermano, yo espero que sí, porque lo hemos estado viendo en Génesis. Una y otra vez ha salido el condenado Nimrod, el cazador delante de Jehová. ¿Se acuerdan? Eso, el cazador en contra de Jehová. Todos los que quisieran acercarse a Dios, los mataba. Uno de los perseguidores de los fieles al Señor en la historia. Pero dice, en ese tiempo, la tierra de Nimrod. La tierra de Nimrod. Allí también habrá paz. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Y no es que Miqueas estuviera pensando, como profeta del Señor, lo que le sucedió al reino del norte nos va a suceder acá. Él ya sabía que no, que iba a ser Babilonia, lo dijo en el capítulo 4, o bueno, lo que tenemos como el capítulo 4. Pero estaba hablando de los enemigos del Señor. Y cuando se levante algún enemigo, ¿qué? Él nos librará. Así como ha incursionado en la historia, una y otra vez, Él va a seguir incursionando en la historia a favor de los suyos. Me puse a pensar esta semana cuántas veces habrá incursionado el Señor en mi vida y yo ni cuenta me di. ¿Cuántas veces ha actuado en mi favor y yo ni cuenta me di? Tal protección que tú ni cuenta te das que estabas en peligro. Ahora, eso no quiere decir que vivamos de manera atrevida y responsable, y eso no quiere decir que no permitirá también que algún mal ocurra. Puede permitirlo. Lo que quiero decir es, pero si ocurre, no es porque no esté al cuidado, no es porque no esté al pendiente. Él ha estado cuidando, interviniendo y protegiendo a su pueblo siempre. Un motivo tiene Él de santificación cuando permite que alguien o algo toque a los suyos. Algún motivo tiene de santificación o de salvación cuando permite que algo o alguien toque a los suyos. Él será nuestra paz. Él nos librará del asirio. Cuando se levante un enemigo, Él librará.
Y mira lo fascinante de la profecía de Miqueas, y por eso quise irme por esta profecía en los últimos 4 domingos o reuniones como hoy. Porque en el tiempo en que más se necesitaba esperanza, el Señor la mandó. ¿Cuántos oídos fieles habrán escuchado a Miqueas? No saben. Pero ¿cuántos oídos fieles pueden escuchar hoy a Miqueas? Y ver el cumplimiento de lo que él dijo en el pasado, como una garantía del cumplimiento de lo que él dijo, que todavía ni siquiera ha ocurrido. En un momento, Cristo vino. En cualquier momento, Cristo vendrá a hacer todo esto. Y por eso festejamos. Y por eso cantamos. Pues ¿cómo no, si tenemos tantas garantías? Por siglos los cristianos han festejado el nacimiento de Jesús. Por siglos han hecho reuniones como esta. Le venían contando a mi hija: ¿tú crees, hija, que hace siglos hubo quien dijo ni nació? Era como un fantasma. Hombre, ¿qué hombre iba a ser ese? No, fue así como un holograma, un espectro allí que andaba. Y ¿cómo van a creer? Si el escritor de Hebreos dijo que tuvo que participar de carne y sangre para librar a los que de carne y sangre participan. Se tuvo que hacer carne y sangre. Dios no muere. Dios encarnado murió. Dios no sangra. Dios encarnado sangró. Y lo que hizo en el pasado es garantía de lo que hará en el futuro. Miqueas nos lo recuerda. Y por eso, mis hermanos, por esa simple razón, vale la pena tanta algarabía, vale la pena tanta anticipación, y vale la pena celebrar. Que el Señor nos ayude a celebrar en su presencia, como decíamos hace rato. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias por ello. Gracias, Señor, por el mensaje de Jeremías, tan oportuno hoy como el día en que fue pronunciado. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Él es el amén. Todas tus promesas en Él son sí y en Él amén. Así va a ser. Vino, entonces vendrá. Porque prometió y cumplió, y porque prometió y está por cumplir. Anhelamos, Señor, que sea nuestra generación la que pueda ver el ocaso de los últimos tiempos para dar paso al reino de tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Ojalá que así sea, Señor, y que nos permitas vivir con esa expectación, con ese anhelo, con ese deseo. Y entonces, Señor, así vivamos con gozo, con alegría, sin temor, en unos años que parecen querer opacar y ahogar todo eso en nuestra vida. Añade bendición, Señor, a tu palabra, y que nuestra conciencia quede cautiva a ella. Amén.